Producción. Hola Eli, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Eli? Hola, profe, buenos días. Bien, gracias a usted. Bien también, Eli. Qué bueno. Como estoy en otro lugar que no es mi casa, tenemos aquí como unos problemas de internet. Entonces, por si se van, no se desconecten. Volvemos a intentarlo. Si no, lo intento desde mi Ok. celular, pero el chiste es que saquemos la clase adelante, porfa, Eli. Porque ahorita Sí, profe. y se desconectó así de la nada. Llega muy bien la señal y luego Ok. se va. Este, Sí, entonces, entonces para que así le hagamos. sí, profe. Teóricamente ya todos hicieron su examen y Ya. bueno, en teoría ya podría yo el miércoles estar enviándoles sus calificaciones del primer parcial y ya tendríamos que estar platicando, Eli, para ver si alguna de ustedes dos me va a poder ayudar en el proyecto final del 21. Prácticamente tendríamos 2 semanas para organizarlo. Te lo planteo y a ver si pues tienes el espacio disponible, porque incluso pues yo tengo dos ventanas muy cortitas, que es esta de 10:30 a 11 y luego de 2 a 3. Entonces, para mí lo ideal sería que fuera de 2 a 3 la presentación de la expo. A ver si tú Ah, puedes, y puede. sí, profe, sí puedo. Es el 21 de diciembre, dice. Así es, ajá. Sí, profe, sí puedo el 21. Prácticamente estaremos hablando de 3 sábados a partir de esta, pero ya digamos para que contar contigo. Sí, profe, sin problema, con gusto. Ok, Eli, bueno, pues entonces ya elegiremos tema y ya te lo envío para tenerlo ya planeado desde antes. Bueno, pues vamos a iniciar para que nos dé tiempo y ojalá y el internet no nos haga una travesura. Acá. Acá, está. Voy a compartir ya la pantalla. Y bueno, pues el día de hoy, como bien mandamos el PDF, el día de hoy vamos a checar. Dios mío, nunca se puede confiar en las máquinas. Vamos a ver lo que es el reclutamiento de recursos humanos. Y bueno, en el video que grabamos decíamos que, bueno, pues está el análisis de puesto, la evaluación de los puestos y luego el reclutamiento y la selección. Son como procesos que se juntan y procesos que van conectados de alguna otra manera, ¿no? Buscas quién va a cubrir el puesto de tu empresa a través de un perfil. Luego entra una persona que cubre el perfil del puesto y la tienes que evaluar para determinar si cumple con los rangos que la empresa está solicitando, que originalmente él te había dicho que tiene, como la experiencia, la habilidad y un montón de cosas que ya habíamos mencionado. Y una vez que tienes los métodos de evaluación, tienes que perfeccionar los métodos del reclutamiento. Ya está trabajando contigo, pero ahora se va una persona y quieres que los errores que cometiste con la persona que acabas de contratar o que habías contratado hace algún tiempo, pues no se refleje, ¿no? Y entonces tienes que actualizar tu proceso de reclutamiento y selección. También el día de hoy o en estas fechas tenemos un problema que los muchachos, las nuevas generaciones, parece que pues sí tienen un poquito más de exigencias, ¿no? Que las que teníamos generaciones anteriores respecto de trabajo y algunas empresas pues se han tenido que ajustar a las nuevas formas de los muchachos, a los nuevos momentos de los muchachos y sobre todo pues a que los muchachos ya no quieren entregar pues todo su tiempo ni todo su esfuerzo si no hay una recompensa, ¿no? Como antes sucedía, ¿no? No digo que antes esté bien, no digo que ahora esté mal, simplemente los tiempos son diferentes y las empresas se tienen que adaptar en ese sentido. Entonces, por eso es que vamos a ver el reclutamiento de recursos humanos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, el reclutamiento básicamente es una técnica muy extendida
y que, bueno, tiene muchas variables para poder solventar el contratar a una persona, ¿no? Aunque en México, bueno, todo, en muchas ocasiones, no digo que siempre, en muchas ocasiones, pues lo hacemos de manera muy improvisada, ¿no? Sobre todo para aquellos puestos muy operativos, y no debería de ser así, pero bueno, o sea, en algún punto se compondrá. Esto es parte del tema número 4 y lo que vamos a empezar a ver son, como principio, pues, la introducción, ¿no? Y dentro de la introducción vamos a tener lo siguiente. Decimos que el proceso de selección no existe en abstracto, no es algo que nosotros podamos decir, esta persona puede ser buena en el trabajo, esta persona no puede ser buena en el trabajo a partir de lo que yo creo que es bueno y es malo. Eso no puede suceder, sino que el proceso de selección tiene que ver más con la relación del hombre con el trabajo, ¿no? Y cómo es que el hombre visualiza el trabajo y cómo es que el hombre entiende el trabajo, que es una de las partes más importantes. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una visión del trabajo muy distinta a la que la tienen los muchachos de hoy en día, ¿no? Nosotros consideramos que el trabajo era sinónimo de bienestar y trabajar mucho era sinónimo de bienestar, ¿no? Y estar muchas horas en la empresa era sinónimo de bienestar. Y entonces no es cierto. Hoy las nuevas generaciones pretenden que el trabajo sea un elemento más de su dinámica de vida, lo cual creo que está bien. Y ellos quieren que tengan el mismo tiempo para trabajar, el mismo tiempo para divertirse. Y quieren también la posibilidad de tener un vínculo de afecto con las personas que ellos decidan y que todos estos elementos tengan equilibrio. Entonces, se vuelve una relación un poquito más complicada y por ello la problemática de la selección. Y entonces, en ese sentido, pues vamos a tener múltiples enfoques, múltiples disciplinas vinculadas al proceso de reclutamiento. Y también tenemos que decir, se ve en el internet, Eli, aguántame tantito. Sí, profe. A ver, lo que aguante, lo que aguante. Ah, y entonces decíamos, cuando se corta, ahorita regresamos. Por mientras, si me escuchas, le seguimos. Y por lo tanto, es que estas múltiples disciplinas se trabajan juntas con la intención de que pues estemos al servicio de la administración y sobre todo al servicio de la empresa en términos de su dinámica de reclutamiento. Por lo tanto, es necesario que nosotros, durante el proceso de recursos humanos, hemos ido considerando a la sociología, hemos considerado a la psicología, hemos considerado incluso a la economía para establecer los vínculos del reclutamiento y la selección necesarios para tener un enfoque más preciso de qué necesita la empresa y cómo acceder a ellos. Nosotros pensaríamos que en teoría todos quieren trabajar y la realidad es que sí, pero también es no, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy tenemos muchas dinámicas, sobre todo en las empresas grandes, ¿no? Tenemos la idea de que las distancias son muy enormes, ¿no? Y tenemos un fenómeno que no debería de pasar, donde yo vivo en el norte y tengo que atravesar toda la ciudad al sur para poder trabajar. Y la gente del sur tiene que atravesar toda la ciudad para viajar al norte. Y entonces eso está terriblemente desequilibrado, ¿no? Porque las personas del sur deberían de trabajar en el sur y las personas del norte deberían de trabajar en el norte. Eso sería lo correcto. Pero en México no pasa. Y uno de los grandes problemas de productividad en México, en la Ciudad de México, tiene que ver con las distancias, ¿no? Porque estamos haciendo 1 hora y cuarto, 1 hora 20, 1 hora y media y en algunos casos extremos, 2 horas para llegar a nuestro trabajo. Puede ser que esté muy bien pagado, puede ser que tenga muy buenas condiciones de trabajo, pero no estamos siendo productivos como deberíamos de ser, aunque le echemos muchas ganas al trabajo, aunque nos comprometamos con la empresa, esto no va a asegurarnos de que lo hagamos bien. Entonces, por eso es que necesitamos establecer, y debería de ser básico, que nosotros estableciéramos metodologías orientadas a reflejar la posición de la empresa respecto de un trabajo y la posición del trabajador respecto de un trabajo. El trabajador te va a decir, sí, sí vengo, y sí lo va a hacer, pero eso al final le va a causar pues, un daño emocional, un daño físico, un daño de carácter psicológico, ¿no? Estos desplazamientos tan largos.
porque al final lo único que vas a hacer es que lo vas a reventar, ¿no? Y va a llegar a su casa molesto, y va a llegar a su casa frustrado, y se va a desquitar con la familia, que es algo muy común. Entonces, por eso es importante que nosotros desarrollemos, creemos y estructuremos un buen método de reclutamiento con la intención de que este método se ajuste a las necesidades tanto de la empresa, pero también del trabajador. Eso es bien importante. Y en ese sentido, a través de los años, por ahí de los noventas, ¿no? Ya nos viene a ser una realidad, incorporamos la psicología como ciencia de conducta para el análisis del reclutamiento y la selección. Y por lo tanto, decíamos que el proceso de selección de personal es un proceso complejo en el que se mezclan no solamente disciplinas científicas, sino también disciplinas sociales como la psicología y la sociología para dimensionar el enfoque del ser humano, ¿no? Que en ocasiones es muy, muy complejo, ¿no? Y que incluso a veces los psicólogos les cuesta trabajo determinar cuál es el enfoque de la persona. Por lo tanto, el surgimiento de la psicología, la incorporación de la psicología a la administración, pues nos crea un escenario más completo, más interesante y sobre todo de más análisis para determinar cuáles son las características deseables que requerimos de una persona al momento que quiere empezar a trabajar en la empresa donde nosotros laboramos. Y en ese sentido, bueno, pues se hace todo un proceso psicológico para establecer elementos generales de examinación, que nosotros los conocemos como las pruebas o las baterías, y estas pruebas o baterías tienen la intención de... Regresamos, Ya regresamos. estamos, ¿Sí me escuchas, Deli? ya estamos. Ok, Sí, ¿sí me escuchas? sí, le escucho. Ok, gracias. Entonces te decía, no, 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 no. ¿Sí me ves? ¿Sí me ves? Sí, le escucho y le veo. Ok. Entonces, dame un segundo, dame un segundo, dame un segundo. Ahí se fue. Ok, Eli. Entonces decíamos, ya seguramente ahí estás. Cambio completo y otra vez vuelvo a compartir la presentación. No nos vamos a dejar. Está mejor. Admitir. Ya se compartió pantalla. Ya se conectó. Y entonces decíamos que la psicología se incorpora y de alguna otra manera nosotros vamos entendiendo estas variables en las cuales se necesita hacer un estudio de la persona para que nos muestre una radiografía de cómo es y una vez que sepamos cómo es, nosotros podamos determinar si es apta para el perfil, si es apta para el trabajo y si incluso es apta para la disposición que tiene del tiempo. Entonces, en ese sentido, bueno, pues para eso sirve la psicología y la sociología enfocada al reclutamiento y la selección. Y a partir de estas situaciones, lo que nosotros hacemos es que creamos las fuentes del reclutamiento, donde dichas fuentes son un mecanismo que nos ayuda a que encontremos a las personas ideales o mejor conocidas como candidatos para cubrir una vacante de una empresa. Y en ese sentido existen para las fuentes del reclutamiento dos variables. Lo que nosotros conocemos como las internas, que de alguna otra manera las fuentes de reclutamiento internas son personas que están dentro de la empresa, pero que sus perfiles, que sus talentos y sus habilidades pueden sentarle muy bien a otros departamentos o pueden dar el brinco hacia un nuevo puesto jerárquico.
Por lo tanto, antes de buscar afuera, siempre se recomienda que busquemos dentro de la empresa si tenemos el perfil ideal para ocupar dicha vacante, ¿no? Dentro de las fuentes de reclutamiento internas tenemos la base de datos de los empleados, donde estas bases deben estar actualizadas. Por ejemplo, ahora que terminen ustedes en su expediente, no debería decir estudiante de administración, debería decir licenciada en administración, lo que hace un cambio y eso nos da una base de datos actualizada. Y aquí podemos identificar si las personas cumplen con el perfil que a lo mejor que estamos solicitando. La segunda fuente interna sería una recontratación y aquí se puede dar cuando la persona por alguna circunstancia se tiene que retirar de la empresa, no imputable ni a él ni a la empresa, ¿no? A lo mejor él vive sus papás viven en otro estado, tuvo que irse a cuidar a sus papás por alguna enfermedad, por alguna situación y tuvo que renunciar, termina su circunstancia y decide regresar a la empresa y ahí hablamos de una recontratación. Y aquí no tenemos problema porque ya le hicimos las pruebas que se necesitaban y de alguna otra manera pues ya las había pasado. Por lo tanto, las recontrataciones en ciertos parámetros son válidas, ¿no? Y son correctas, sobre todo cuando ni a la empresa ni el trabajador son los culpables. Luego tenemos bases antiguas de los candidatos, es gente que va a dejar el currículum, que por alguna razón para el perfil que en ese momento estábamos solicitando no funcionó y que, bueno, pues para lograr cubrir la vacante, nosotros teníamos una base de datos, si bien no es tan antigua porque tiene que correr un año, después desechamos los currículums, y ver que alguien cumple con las especificaciones y pues mandarlo a llamar o contactarnos con él. Otra fuente interna sería el programa de becarios, la gente que en México normalmente es el servicio social, las prácticas profesionales y tiene ciertas habilidades, ciertas aptitudes que el gerente, que el encargado, que el agente de recursos humanos puede ver y en muchas ocasiones sí se quedan a trabajar ya como parte de la plantilla, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues es muy común porque es gente que es dedicada, porque es gente que es trabajadora y porque es gente que cumple con un perfil. También se puede dar la otra, ¿no? Que el becario solicite quedarse en la empresa ya de manera permanente como trabajador y, bueno, pues la gente de recursos humanos decidir que es una buena idea. Y lo que en México funciona muy bien, que es el programa de referidos donde se tienen en cuenta las recomendaciones de los clientes conocidos y compañeros, ¿no? Que eso sucede mucho en México y que pues también es válido, ¿no? Aunque a veces, bueno, tendemos a exagerar. Y la última serían de las fuentes internas, serían las transferencias, donde vamos a mover a un trabajador a una área diferente a la donde estaba, pero con el mismo nivel jerárquico. ¿No? Y de alguna otra manera, nada más lo estamos transfiriendo, ¿no? Que es una de las cosas también más comunes. Y dentro de las fuentes de reclutamiento externo vamos a tener a bueno, pues todo el talento que está fuera de la empresa y dentro de estas talento que está fuera de la empresa podemos encontrar una buena base de datos a los servicios de empleo, al internet, a las redes sociales, a las bolsas de empleo, a las ferias de empleo, a las páginas de empleo, incluso algunos blogs corporativos y que estos son entre empresa y empresa y algunos apps de multimedia y agencias de colocación. En realidad hay muchas formas de contactar el trabajo. El problema es que el trabajo decida que tenemos las características necesarias para ocupar ese puesto. Dentro de las fuentes de reclutamiento externo tenemos a las páginas de empleo de las empresas, ¿no? Que si es recomendable, quieres buscar empleo, entra directamente a la página y siempre van a tener un apartado de contacto o empleos. Entras, subes tu currículum y esperas a que alguien lo lea, ¿no? Y es una forma fácil de contactarse. Luego tenemos páginas de empleo de empresas, ¿no? Y aquí tenemos ahora las apps, ¿no? Que pues hay como 20, 30, unas muy malas, otras muy buenas, y unas muy decentes y otras muy indecentes, ¿no? Otra tenemos las redes sociales, ¿no? Donde sí, Facebook, Twitter, Instagram lo he visto poco,
solicitan empleo y pues es sobre todo Facebook que yo lo he visto. Luego tenemos los eventos especializados del sector. Por ejemplo, la gente de call center hace sus eventos en octubre, si no me equivoco, para mandar a traer a muchachos a que ingresen al área de atención a clientes. Y tenemos por último las bolsas de empleo, ¿no? Que estas pueden ser del gobierno o pueden ser particulares. En cualquiera de los dos casos no son de utilidad. Y algunas fuentes de reclutamiento externo también tendríamos a las agencias de reclutamiento, que normalmente estas son para puestos muy especializados o puestos jerárquicamente muy altos, directores, gerentes, subgerentes, ¿no? Coordinadores, donde estas agencias pues, se dedican a localizar a gente que es de muy buen nivel y contratarlos para estos mandos muy, muy altos, ¿no? Normalmente se llevan una comisión, pero que al trabajador que se le coloca, pues no tiene ningún problema en darla, porque, bueno, pues los salarios son realmente muy, muy competitivos, ¿no? Y de alguna otra manera, bueno, pues estas agencias de reclutamiento, pues te ayudan a colocarte. También tenemos agencias de colocación a través de la vía del app, ¿no? Tenemos OCC, Computrabajo, INDED y alguna otra que se me olvide, que tienen exactamente la misma función, ¿no? Entonces, las fuentes de reclutamiento tenemos las internas y las externas. Y luego hablaríamos del proceso del reclutamiento. Y dentro del proceso del reclutamiento tendríamos que el proceso es una serie de acciones que se realizan para encontrar a los candidatos que se ajustan a las necesidades de una organización. Este proceso se desarrolla en etapas y se puede llevar a cabo de la siguiente manera. Número uno, identificar la necesidad, donde se deben determinar qué puestos de trabajo se quieren cubrir y qué es la necesidad que la empresa requiere. Y normalmente esta necesidad no tiene que ver con el perfil del puesto, sino más bien con el salario que puede ofrecer al trabajador y que en ocasiones puede ser no tan competitivo o que puede estar por debajo de la media. Y eso va a complicar que, pues de alguna otra manera, la persona se quede a trabajar, sobre todo si es un puesto con cierto número de habilidades, pues, bien reconocidas, ¿no? Luego tendríamos que, hay que describir el puesto, que esto ya lo sabemos, ¿no? Que es una descripción analítica de las condiciones, de las funciones y de las responsabilidades del nuevo empleado, que tienen que estar escritas ya de antemano y que nosotros las tomamos para identificarlas, ¿no? Como válidas. Luego tendríamos que definir el perfil, que esto es parte del proceso que nosotros ya hemos identificado, ¿no? ¿Qué características específicas debe tener el puesto que estamos solicitando? Luego, nosotros hacemos la publicación de la vacante en las fuentes del reclutamiento, normalmente las externas, donde donde les decimos salario, horario, conocimientos y habilidades. Y en ese momento la gente se va a contactar con nosotros, ya sea por internet o ya sea de manera presencial. Particularmente y porque seguramente soy de la vieja escuela, a mí me gusta más la parte presencial, pero bueno, pues a veces las cuestiones de tiempo y las cuestiones de esfuerzo requieren que sea de manera en línea. Luego tendremos que revisar los antecedentes escolares, profesionales, laborales y generales de la persona, ¿no? Por ejemplo, hay gente que miente en la dirección, y no debería de ser, pero miente. Hay gente que miente en sus trabajos en sus trabajos anteriores, ¿no? Dice que fue subgerente cuando era un auxiliar. Y entonces hay que revisar los antecedentes de manera general para ver si no hay ningún problema, ¿no? Después realizamos la entrevista. Hay empresas que realizan entrevista a un grupo de candidatos fuerte, esto es el 12% de los enviados, ¿no? Sin que, esto quiere decir que se va a quedar alguno, ojo, hay empresas que dicen, ¿sabes qué? Yo solamente voy a llamarle a 5 personas que son las que mejor cumplen el perfil. Y hay empresas que solamente llaman a 2, que son los seguros que ellos sienten que se van a quedar, ¿no? Y entonces aquí tenemos tipos de entrevistas, entrevistas genéricas, buenos días, ¿cómo estás? ¿Dónde vives? Corroboramos datos. ¿Cuál es tu expectativa de salario? ¿Cuál es tu expectativa de horario? Gracias, nosotros te hablamos.
Hay entrevistas profundas, ¿no? Donde 30 minutos, donde hacemos una introducción, hacemos un desarrollo y hacemos un cierre. Y hay entrevistas con los directores o con los encargados del departamento, en caso de que el puesto sea auxiliar. Y aquí son más técnicos, ¿no? Respecto de lo que queremos. Y aquí ya dependerá de lo que la empresa esté buscando, ¿no? Pero la entrevista es un elemento 100% necesario. Luego tendremos la preselección del candidato, donde, repito, ya a partir de la experiencia y a partir del puesto que estemos solicitando, agarraremos tres, cuatro, no más, ¿no? Y ellos serán los indicados para establecer, pues, la selección del candidato, donde vamos a hacer las pruebas psicológicas, las pruebas psicométricas y las pruebas de conocimientos generales. Evaluamos sus pruebas psicométricas y luego le elegimos a uno y, pues, y lo inducimos, ¿no? Y la inducción es otra cosa más que seleccionar al candidato más adecuado y explicarle dónde va a trabajar, de qué va a trabajar, cuál es su puesto, cuál es su salario, cuáles son sus prestaciones, quiénes son sus compañeros, un recorrido por las instalaciones, dónde están los baños, dónde están el comedor, dónde están las áreas comunes, dónde están las áreas de peligro, presentarlo con sus compañeros de trabajo y de alguna manera dejarlo listo para que la persona pueda, de alguna u otra manera, pues sentirse más cómodo el primer día de trabajo, ¿no? Y ese sería el procedimiento básico que nosotros deberíamos de tener para poder contratar a una persona. Tenemos los medios, tenemos el proceso de reclutamiento y luego hablaríamos de las fuentes, de los medios del reclutamiento. Y dentro de los medios de reclutamiento hablaríamos que son canales que utiliza la empresa para dar a conocer su puesto, su vacante y encontrar un personal que sea lo más cercano a lo que él está buscando. Y algunos medios se repiten con las fuentes, ¿no? Pero cada empresa lo maneja de manera diferente. En primer lugar, tendríamos las redes sociales, ¿no? Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter, que por cierto, si tienen Twitter o X, como se hace llamar ahora, acaban de lanzar una parte que dice vacantes, todavía no está afinado y la mayoría de los trabajos son para Estados Unidos, pero ya está la idea, no sé si ya con el ex o el ex Twitter de paga sean en español, pero ya ahí tienes una oferta más, ¿no? Luego tenemos lo que son los portales de empleo, donde se pueden publicar los puestos vacantes en portales de empleo como Indeed, ¿no? Tú te inscribes, tú das legalidad de que tu empresa es legal, inscribes el puesto y la plataforma lo manda, ¿no? Lo manda por el número de días que tú quieras. Pueden ser 2 semanas, una semana, 4 días, 3 días, ¿no? Y seguramente se te hará un cobro. Luego tendremos lo que son las páginas de empleo de las empresas, que ya les había comentado, de qué van. Luego tenemos las agencias de empleo y les decía, muchas veces se mezclan lo que son las fuentes con los elementos de empleo. Luego tendríamos los medios impresos que casi ya nadie utiliza, pero antes el Universal era la fuente máxima para buscar empleo. Lo comprabas el domingo y anotabas y buscabas y sacabas tu guía roji y decías, voy a empezar por aquí, ¿no? Hoy en día eso ya está lejos, muy lejos, ¿no? Pareciera en el tiempo, pero todavía hay medios impresos que sacan algunas vacantes, sobre todo de carácter básico. Y luego tenemos las bolsas de empleo, donde aquí las delegaciones, los municipios deben tener un vínculo de empleos y te dan un documento donde te avalan que, pues por lo menos tu credencial de elector es la que es, vives donde vives y que puedes ser apto para ocupar el puesto, ¿no? Y ahí, bueno, pues ya puedes conseguir empleo. Las ferias de los empleos, la UNAM hace empleos, la UAM hace feria de empleos, la CDMX hace feria de empleos, los call centers hacen ferias de empleos, así que, bueno, pues hay muchas, ¿no? Nada más que el problema es que, pues, así como hacen muchas ferias y hay muchas empresas, pues en la Ciudad de México, en Querétaro, Toluca, hay Guadalajara y Monterrey, hay mucha gente buscando buscar empleo. El contenido multimedia, ¿no? Donde yo no he visto en México que YouTube anuncie vacantes, pero seguramente habrá.
Lo que sí he visto que el radio anuncia vacantes, sobre todo en estas estaciones populares, y espero no ser ofensivo, como la Z, como la que es buena y cosas de ese tipo. He visto al Canal 6 ofrecer empleos en una partecita de sus noticieros, contenido multimedia finalmente, y bueno, pues es válido, ¿no? Cualquier medio es válido siempre y cuando sea económico. Y eso sería todo por mi parte, niñas, ¿cómo ven? ¿Tienen alguna duda? No, profe, ninguna. Ninguna, Sí, es perfecto. cierto, no existe ninguna oferta. Ok, entonces el día miércoles les mando sus calificaciones y Eli nos ponemos de acuerdo para la expo. Ya te mando información para que vayamos adelantándolo lo más pronto posible. Sí, ¿Sale? profe, Bueno, que tengan muchas bonito gracias. sábado y que, bueno, pues estén muy bien. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego. Hasta luego.